En primer lugar, para comenzar a hablar de la unidad de factorización de polinomios, vamos a conceptualizar en qué consiste la factorización. La factorización de un polinomio P, o decimos que un polinomio P está factorizado, cuando se escribe o cuando se expresa el polinomio P en vez de la suma de un conjunto de términos como la multiplicación de diferentes polinomios que por supuesto deben tener un grado menor que el polinomio que estamos expresando. Es decir, como concepto, si nosotros queremos factorizar un polinomio P, debemos expresarlo como la multiplicación de dos polinomios, vamos a llamarle Q y R, de forma tal que cuando yo multiplique Q por R, obtenga P. Esa es lo que se conoce como la factorización. Yo tengo un polinomio P expresado como la suma de términos, digamos, término 1 más término 2 más término 3, si tengo diferentes términos, y yo los quiero expresar como la multiplicación de diferentes polinomios, no necesariamente términos. Recuerden que un término es un polinomio de un solo término, por lo tanto estamos hablando de un monomio. Pero cuando yo tengo un polinomio que es la suma de muchos términos y yo lo quiero factorizar, yo lo que quiero es convertir ese polinomio en una multiplicación de dos factores que en este caso son polinomios entre sí. Polinomios que pueden ser un monomio, que puede ser un binomio, que pueden ser trinomios, pueden ser cualquier tipo de polinomio. Por ejemplo, nosotros ya conocemos la operación de multiplicación. Es decir, si yo les digo, multipliquen x por x más 1, por ejemplo. Supongamos que yo les pido realizar esta multiplicación. Ustedes ya conocen que la multiplicación en este caso de un monomio por un binomio se trata de multiplicar primero este término, el monomio, por el primer término del binomio y luego por el segundo. Y realizar la suma de los términos correspondientes. Es decir, que si yo quiero multiplicar x por x más 1, entonces estaríamos hablando que es x por x, x al cuadrado, y x por 1 es x. Por lo tanto, me quedaría que x por x más 1 es equivalente a x cuadrado más x. Ahora, supongamos que les doy el polinomio expresado como la suma de los términos. Es decir, yo les doy el polinomio p igual a x cuadrado más x. Y les digo, factoricen dicho polinomio. ¿Qué significa? Pues significa precisamente llevar esa suma de términos a la multiplicación de dos polinomios que como resultado me den dicha suma de términos. Es decir, yo para factorizar P, lo que tendría que hacer es algún procedimiento de factorización de forma tal que yo pueda decir que P en este caso es igual a X por X más 1. Después vamos a explicar cómo se llega a este resultado. Pero yo puedo asegurar que si X por X más 1 es X cuadrado más X, también yo puedo decir que si tengo X cuadrado más X, yo puedo igualarlo a X por X más 1. Es decir, que esto es equivalente. Tengo en la parte izquierda una multiplicación de factores, en este caso x por x más 1, y en la parte derecha tengo una suma de términos. Y ambos resultados son los mismos. Ya lo hemos comprobado en la primera operación que hicimos de multiplicación. Por lo tanto, en la parte donde está expresada la multiplicación tengo el polinomio factorizado. ¿Cuál polinomio está factorizado? Este, el que está expresado como suma de términos. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste factorizar. Conceptualmente consiste en convertir un polinomio que está expresado como suma de términos en una multiplicación de polinomios que se
conocen como factores. ¿Quiénes son los factores de este polinomio factorizado? Bueno, el primer factor es x, este es un factor, y x más 1 es el otro factor. Es decir, tengo dos factores que cuando yo los multiplico me da como resultado el polinomio x² más x.